Bueno, chicos, entonces les recuerdo, estamos en nuestra séptima clase y a continuación vamos a observar en el tablero virtual el último punto del quiz. Entonces, ahí todos pueden ver el tablero, ¿sí? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Sí, ok, listo, perfecto. Entonces nos dice, la gráfica muestra cada uno de los movimientos hechos por un cuerpo durante 3 segundos. La longitud del lado de cada cuadrito representa 1 metro. Entonces dice, ¿cuál es la magnitud de desplazamiento? ¿Qué era el concepto de desplazamiento? Recuérdanos. Bueno, digamos que el desplazamiento era un vector. Sí, es un vector. Sí, ¿Sí? decíamos eso. Y pues, por ejemplo, decíamos que la velocidad era igual al desplazamiento sobre el tiempo. Por ejemplo. Sí, cierto. Sí. Digo algo más del desplazamiento. Y en sí, ¿qué es el desplazamiento cuando hablamos de un vector? Que nosotros lo evidenciamos hasta en las diapositivas, que colocábamos un ejemplo de una curvita y Es un cambio. Desplazamiento, Es un momento desplazamiento, de cambio. sí, el desplazamiento. Cuando hablamos de este tema de vectores, ¿qué era lo que tocaba aplicar acá en el... pues la diferencia entre el punto inicial y el punto final. Listo, eso es. Entonces, vamos a ir desde el punto inicial hasta el punto final. En esos puntos, bueno, espera, voy a tratar de hacerlo más preciso. En ese punto, ustedes pues simplemente observamos que en sí el desplazamiento lo voy a colocar en color verde. En sí el desplazamiento sería esto de acá. ¿Mm? Este sería el desplazamiento. ¿Sí? Ahora, si le hubieran dicho cuál es la distancia total recorrida, ustedes tenían que haber encontrado esto, más esto, más esto, más esto, ¿sí? Pero no, a nosotros nos preguntaban era el desplazamiento. Y ya, hay dos maneras, hay dos métodos, el método largo o el método por lógica y sencillo, que era simplemente mirar esto de acá, descomponer como hicimos en clase, en X y en Y, pero ni siquiera había que descomponer, porque como el enunciado a mí me decía que cada cuadrito valía ¿cuánto? Valía 1. 1, ¿sí o no? Entonces simplemente se generó un triángulo rectángulo donde aquí hay 1, 2, 3, 4 y aquí hay 1, 2 y 3. Por regla, esto es 5. Terminamos. Wow. Yo casi no lo puedo hacer No, hasta que me acuerdo de la la otra regla. alternativa, ¿cuál era? Descomponer cada uno de los vectores en X y en Y y sumarlos. Pero la verdad, Pero iba... eso, profe, o sea, yo lo intenté hacer por esa manera, pero como no teníamos los ángulos, ¿cómo se hace? No, pero acuérdese que por nosotros en matemáticas sabemos que esto ya es una regla, o sea, esto ya es algo estandarizado. Puede estar el 4 acá y el 3 aquí y esto da 5. ¿Sí me entiendes? No, sí, no, sí, yo lo hice así, yo lo resolví así, sino que estaba hablando del método largo, entre comillas. Ah, bueno, listo, sencillo, se puede, ponle cuidado. Por ejemplo, me dice Daniel, profe, pero no teníamos los ángulos. Pero acuérdese que nosotros hablamos en clase de algo que se llama tangente a la menos 1. Por ejemplo, yo quiero determinar este ángulo de acá. Entonces es las 3 cédulas, la mía, la de mi madre y la de cero. Vamos a silenciar a Daniel. Entonces, aquí sería tangente a la menos 1, o hagámoslo paso a paso. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, que ¿cuánto vale? 2, sobre cateto adyacente, que ¿cuánto vale? 1, 2, 3, 4. Entonces el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de 1/2. Y ahí ya tengo el ángulo. 26,5 grados. Y le digo una cosa, Daniel, no había necesidad de utilizar ni siquiera el ángulo, porque uno ya tenía descompuesto esto acá. Bueno, cuidado. Del vector 1, ya usted ya podía conocer cuánto valía el b sub x, porque eso es lo que a nosotros nos interesa al final de cuentas, la descomposición. 1, 2, 3, 4, solo que es 4 negativo, porque va hacia abajo. En Y, 1, 2, 2 positivo. Siguiente, 1, 2, 3, negativo. A la izquierda, 1, 2, 3, 4, negativo, listo. Seguimos, 1, 2, 3, a la izquierda. Subimos, 3, positivo. A la acá, 2 a la derecha, positivo. ¿Mm? Y usted toma
pues las X y las Y le va a dar eso. Véala, véala, Daniel. Cancelo. Chao, se fue. Y ya, ¿qué le quedó? Solo este. Efectivamente, véalo aquí. Ahora en X. Ahora en X. Esto acá, esto se cancela hasta aquí con esto. Se fue. ¿Qué quedó? Este pedacito. Véalo aquí. Terminamos. ¿Sí o no? Entonces tenían las dos formas e independientemente de cuál fueran a tomar, íbamos a llegar a la respuesta. Chicos, mi recomendación, siempre que ustedes vean vectores, es que por eso es que ni siquiera les puse ángulos para ni siquiera complicar, porque es que los que hicimos en clase antes estaban más complejos, la verdad. Pero ni siquiera les puse a hacer, digamos, como tal el procedimiento para hallar las X, la Y, solo era contar, porque el enunciado ya me decía que eso valía 1. ¿Queda alguna duda de este ejercicio, chicos? Creo que se dieron cuenta que estaba muy fácil, ¿no? Pero es que yo coloqué 5, después 7 y después 9, o sea, es que me confundí mucho, ¿no? ¿Y sabe de pronto en dónde hubo también una equivocación que lo evidencié? Fue que algunos me colocaban, por ejemplo, en lugar de poner -4, me colocaban 4, ¿sí? Pero no porque iba hacia abajo. Entonces era negativo, que eso lo hablamos también en clase. Sobre todo ahí. ¿Sí o no, Ivalu? La cara que hace Ivalu. Fue una Sí, cositas señor. pequeñas, pero bueno, que no nos vayan a cometer en el examen. Marco, ¿qué era lo que me estaba comentando? Yo no lo estaba preguntando, no estaba diciendo que la hice como usted la hizo al principio, que me basé por la regla que usted nos había dicho. Que si los dos catetos son 4 y 3, es lógico que la hipotenusa sería 5. Pues casi no lo puedo hacer, ¿no? Porque no lo pensé así, pero al final ya lo pensé. Ah, el profe le estaba preguntando si le llegó el trabajo también. Ahorita reviso. Bueno, chicos, el punto, no, los otros. Bueno, entonces, a ver, Bianca, por favor, háganos un pequeño recuento de la última clase. Profe, ¿puede hacer una cosa súper rápido que me pidió el favor mi hermano? Pero súper rápido porque se pierde acá la explicación, se pierde todo. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Que por favor nos realice un recuento de lo que se alcanzó a ver la clase pasada y a qué conclusiones llegamos, qué temas estamos viendo, etcétera. En la clase pasada lo que estábamos viendo era sobre el movimiento semiparabólico, no me acuerdo bien el nombre, y también sobre el parabólico, de esos dos. Ok, listo. Eso, listo, déjalo hasta ahí, porque vamos a preguntar a varios. Sebastián Fuentes, estamos en clase y nos va a decir a qué conclusiones llegamos respecto al tema que Bianca nos comenta. Qué pena, profe, qué pena. No estaba poniendo atención, qué pena. Sofía Escobar, te escuchamos entonces, pilas. Bueno, profe, digamos que estamos hablando del movimiento de los proyectiles, el parabólico, y que si teníamos que hallar en Y, utilizábamos que era, utilizábamos Y, o sea, el tiempo por la distancia, distancia dividido tiempo. Ese era para hallar siempre el eje en Y porque siempre iba pues hacia un mismo lado. ¿No era al revés? Que cuando era en X era MRU. En X, sí, perdón, en X. Sí, porque sí, en X porque siempre iba hacia el mismo sitio, ¿sí? Nunca iba a cambiar. Entonces decía que en X no cambiaba la velocidad y que pues pero en Y sí cambiaba la velocidad. Entonces, pues, por lo tanto, tendríamos que tener de acuerdo a eso la aceleración
y la distancia y pues el tiempo. Eso ya tendríamos que hallarlo con otra, utilizando pues movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Ok, Y luego empezamos a ver lo del movimiento semiparabólico. Ya habíamos quedado ahí. listo, vale, Sofía, muy bien. Aquí yo estoy tomando en cuenta la participación de ustedes, bueno, para que obviamente lo tengan presente. Vamos a escoger a Daniel. Daniel. Y por favor, activen cámara. Bueno, Daniel, una de las conclusiones a las cuales nosotros llegamos, lo acabo de mencionar la compañera, ¿sí? Sofía, respecto a cuál era la relación entre el eje X y el eje Y. ¿Mm? ¿Por qué existe esa relación y por qué existe esa, más que relación, no, hablemos en términos de diferencia, ¿por qué existe esa diferencia entre el eje X y el eje Y? Cuéntanos, Daniel Guerra. Es más que todo por la gravedad, sí, se podría decir así, que porque en el eje Y afecta una fuerza que empuja el cuerpo hacia abajo, entonces eso afectaría, eso ¿Y el sería como la eje? diferencia. Vale, muchísimas gracias. Sí, porque en X no hay aceleración. Perfecto, en el eje X no hay aceleración, ¿sí o no? Esa es la palabra correcta, aceleración. ¿Mm? Porque en sí la gravedad es una aceleración, por eso es que sus unidades son metros sobre segundo cuadrado. Listo, perfecto. Camila nos va a comentar respecto a lo que, ¿a qué hace referencia cuando nosotros hablamos de que un objeto se lanza horizontalmente? Cuando usted encuentre eso en un ejercicio, en un enunciado, ya sea de clase, en un examen, etc. ¿Eso qué quiere decir? Un objeto lanzado horizontalmente. Estamos hablando de un movimiento semiparabólico, ¿no? Y dicen el objeto es lanzado horizontalmente. Con el simple hecho que diga horizontalmente, ¿qué significa eso? Eso es clave para hacer el ejercicio. ¿Qué significa eso, Camila? ¿No sabes? Ok. Vamos a ver quién alzó la mano por aquí. Valeria, cuéntanos. No era que cuando decía que el movimiento había sido horizontal significaba que no tenía velocidad inicial, sino que solamente se había como tumbado, dejar caer. ¿Puedo decir algo? Es como cuando es la misma en la inicial y en la final. ¿Y Balú? Pues yo diría que es más que todo cuando, o sea, se dice que es perpendicular a la gravedad. No sé si tenga que ver. Sí. O sea, se dice que el movimiento horizontal perpendicular Es un a la semiparabólico. gravedad. O que es Profe, ¿me Cuando puede dice repetir la horizontal es un pregunta? movimiento semiparabólico. Bueno, pero ¿y qué? Complementalo, Balú. Porque, claro, No, pues sería perpendicular. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿qué información me da para poder empezar a interpretar el ejercicio? Eso es lo que yo quiero. para el ejercicio como tal, pues yo diría las constantes que hay son como, primero que la velocidad sería constante, que no hay aceleración en la parte de X, esas variables. ¿Puedo decir algo? Que el Que tiempo alguien me en ayude, complementar. No, pero va bien. Llamar a un amigo. Llamar a un amigo. Llamar a un amigo. Y Balú, vas bien. Prácticamente respondió todo. Lo último, vuelve a repetir Bueno. lo último. Lo de que en el movimiento horizontal la velocidad es constante y que no hay aceleración en la parte de X, porque es X, Bueno, horizontal ¿y X. qué Pero pasa? nunca hay aceleración en X. Por eso. A menos de que haya otros factores externos. Vea, chicos, es así de sencillo. Cuando sea que lanzado horizontalmente, significa que el objeto que se encuentra aquí no fue lanzado con ninguna inclinación, sino simplemente es así. O sea que al inicio no hay ningún ángulo. Lo que quiere decir... espera un momento. Profe, yo sigo viendo la diapositiva. Sí. Gracias. ¿Pero qué está diciendo? O sea, que es lanzado sin ninguna fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que no hay ninguna inclinación, sino simplemente lanza horizontalmente. O sea, hace esto, ¿sí? Pero, ¿qué me quiere decir eso? Sencillo. Eso quiere decir que la velocidad, aquí al inicio, que la velocidad en Y, espero lo hago con otro color,
Eso quiere decir que la velocidad en Y, ¿cuánto es? 0. Exacto, 0. Entonces, Yo dije eso antes y no me habías escuchado, profe. sí, yo no escuché Sí, eso. yo he dicho que hay una cosa que dice que el tiempo en X es el mismo que en Y, pero que en Y es 0, algo así, algo así. Bueno, pero el tiempo, pila, me está hablando del tiempo, estamos hablando de velocidad. Bueno, Pues sí. significa, entonces recuerden, lanzado horizontalmente, significa que la velocidad en Y es 0 y que la velocidad en X, pues sí hay. Siempre que lean lanzado horizontalmente, esto es lo clave. Al fin, con esto ya ustedes ya tienen hecho el ejercicio, porque eso es lo que significa, ¿sí? Ahora, pero a mí que me interesa saber que la velocidad en Y es 0, pues muchísimo, porque gracias a ese parámetro, ustedes pueden automáticamente determinar cuánto tiempo, por ejemplo, le gastó en llegar hasta el suelo, ¿sí? Cuánto tiempo o a qué velocidad llegó. Yo quiero hacer el siguiente ejemplo y me lo voy a inventar. Vamos a hacer. Listo, un movimiento parabólico. Bueno, casi. Ahí trate de hacerlo mejor. Entonces, simplemente, nosotros sabemos que la velocidad en X no cambia, ¿cierto? Puedo imaginarme que la velocidad en X es 10. La velocidad inicial, esto es la velocidad inicial en X, o en X, porque al final de cuentas, la velocidad en X no cambia, ¿no? Es 10 metros sobre segundo. Nosotros sabemos que esa velocidad no cambia. Esa no va a cambiar. Se mantiene constante, ¿no? Eso está más que claro. Y si yo le llego a decir, por ejemplo, a ver, a Juan Diego, el tiempo que gasta, o sea, yo ya le doy el dato de una, le digo, bueno, el tiempo que gasta de vuelo o en el aire es de 5 segundos, de una, ya le doy ese dato. Y yo le pregunto, ¿cuál es el espacio que recorre? Él automáticamente me puede dar esa respuesta sin hacer una vaina de fórmula ni nada de eso. ¿Cuánto sería y por qué? ¿Puedo decir, profe? Espera, ahorita. Espera porque estamos con Juan Diego. Los que tengan la respuesta o quieran opinar, levantan la mano, que yo ahorita selecciono a alguien al azar. Juan Diego Andrés, o ayuda a un amigo. O la está pensando. Sí, buenas. ¿No me escucha? Juan Diego Andrés. ¿Qué pasa? Juan Diego. Permíteme un momento, chicos. ¿Me escucha? Ya, ahora sí. Ah, ya. Pues, o sea, tarda 5 segundos en Sí, todo el recorrido. y todo el recorrido, hacer todo esto. Una pelota, por ejemplo. Nos piden cuál es la distancia horizontal que se ha desplazado el objeto. Si me dice ayuda al público, no pasa nada. Ayuda al público.